esta pantalla. El fútbol tiene esa magia que es verdaderamente efectiva. Si hay algo que convoca, y mucho más en pandemia, es el fútbol. Es esa la oportunidad que tenemos los que tenemos esa fiebre de toda la vida, cómo nos contactamos a través fundamentalmente de estas plataformas que la cibernética, la tecnología nos conecta. Hoy, cuando hay distanciamiento social, hay acercamiento a través de toda esta plataforma. Entonces, hoy, después de haber visto principalmente un congreso en esta semana que nos ha dado un repaso por diferentes tópicos y en donde hemos tenido participantes de primer nivel porque nos han llevado por estos caminos que complementan lo que significa fútbol, porque fútbol no es solamente lo que sucede en la cancha, sino que sencillamente es el escenario, es el teatro donde se concluye todo. Entonces, después de haber recibido toda esta información en el plano del derecho de formación por Carlos Enrique Peña, por Antonio Quintero, por el doctor Rómulo Forti, pues todos nos dejaron un tránsito de reconocimiento y de por lo menos recibir una información que es valiosa. Lo que nos mostró Miguel Cedeño y Luis Bernardo Vidal en el área de lo que significa el marketing, lo que significa la transmisión de conocimiento a través de toda esta tecnología, indudablemente nos da otro recorrido. Y después lo que nos interesa, los que estamos metidos en el fútbol, cada uno de las opiniones de la ponencia, desde el profe Rafa Santana, Hugo Sabarese, José Hernández, Daniel Iso, Enzo Tropiano, que nos dieron un recorrido pues por todas las luces. Jorge Durán hoy, gracias Jorge por tu participación, porque eres ese hombre que hace el pase gol, te la deja clarita, te deja en posición de gol. Hoy lo que hizo el profesor Jorge Durán, como él muy bien lo dice, son prácticamente 30 años, 20 años de recorrido y tratar de resumirlo en una hora. Pues lo ha hecho de una manera magistral, como cuando uno ya sabe lo que enseña. Hay un concepto que la gente tiene que aprender para todos ustedes, muchachos que están empezando en esta difícil profesión de ser entrenador. Uno enseña lo que sabe y uno aprende lo que le enseñan. Uno tiene que tener la capacidad, la sabiduría de adquirir los conocimientos adecuados para después transmitírselo a sus jugadores, porque al final uno lo que desea, como el gran beneficio que uno tiene como entrenador, es observar en la cancha una serie de realidades prácticas, de una cantidad de imágenes teóricas que uno tiene en ese cerebro y que son tus jugadores los que lo hacen realidad. Entonces, hoy yo quiero presentarles el recorrido que también nosotros hemos cumplido y voy a compartir pantalla en el sentido de la charla que yo quiero presentarles hoy a ustedes, que también es como un proceso evolutivo de lo que Richard Páez como entrenador ha logrado transformar en su carrera evolutiva, porque esto ha sido una evolución, esto ha sido una transformación que hemos tenido desde aquellos inicios cuando era técnico de Lula Mérida, que tuve esa anécdota histórica de no solamente haber sido el técnico, sino a la vez haber sido jugador y haber sido encima médico del equipo Lula Mérida. Bueno, ese técnico ha evolucionado de tal manera que hoy más que nunca me veo como un técnico que lo que necesita, lo que requiere, lo que quiere transmitir es información. Yo quiero presentarle este fútbol integrado cognitivo sinérgico, que nosotros le damos una categorización del fútbol del siglo XXI, porque hoy está de moda, pero esto viene diseñándose hace mucho tiempo. Hay muchos entrenadores, hay muchas ideas que vienen desarrollándose en el transcurso de la vida, que hoy es tendencia, hoy es trending topic, como dicen, pero eso ha sucedido en la mente de mucha gente, se ha ido construyendo, se ha ido elaborando
para hoy transmitirlo a través de lo que llamamos el entrenamiento cognitivo. Yo quiero decirles a ustedes que para mí el fútbol es un juego. El fútbol es un juego. Eso es primordial. Hay que entenderlo como entrenadores, porque fundamentalmente los entrenadores de las categorías menores tienen que entender que el fútbol que ellos desarrollan en su nivel es transmitirle a sus jugadores que son niños o que son jóvenes que el fútbol inicialmente es un juego. Pero como es un juego, tiene reglas y tiene características. Y al saber que este es un fútbol, es un juego, pero es de oposición. Y en donde hay una progresión, hay una movilización permanente e irrepetible. Por lo tanto, no es suficiente con jugarlo, sino con saberlo jugar. Ese concepto de saberlo jugar es lo que la gente tiene que entender, que para saber comprender el juego, uno tiene que saber enseñar. El entrenador tiene que saber transmitir. Y este es un proceso que se llama un proceso cognitivo. Es ahí donde está el concepto fundamental, por qué se debe realizar un entrenamiento cognitivo. Este gigante del fútbol, un hombre que ha pasado por las canchas, transmitiendo en la cancha lo que recibía y ejecutando en la cancha como un maestro en la cognición. Pep Guardiola habla de que el fútbol es un juego de propuestas y riesgos. Es verdad. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Pep Guardiola. El fútbol es un juego de propuestas y riesgos. Hay que proponer ideas, hay que proponer conceptos, hay que proponer una serie de características que nuestros jugadores al final son los operadores, son los protagonistas, son los que verdaderamente transmiten en la cancha los conceptos que son imaginarios a desarrollarlos a través de un juego, de su juego en la cancha. Este maestro de maestros, Johan Cruyff, nos dice una versión mucho más categórica. A jugar al fútbol es sencillo. Jugar al fútbol es sencillo. Pero jugar un fútbol sencillo es lo más difícil de hacer. Qué profundidad de mensaje. Qué intencionalidad nos envía Johan Cruyff para ustedes, los hombres de categoría amateur. No busquen de una vez el fútbol complejo. Háganlo sencillo. Comiencen desde lo simple. Comiencen desde lo pragmático, desde lo que ustedes están visualizando. Cada uno en su nivel va creciendo y va evolucionando de una manera como el tiempo, en crecimiento. Nosotros elaboramos un entrenamiento que se ha ido, yo digo, perfeccionando, se ha ido adaptando a las circunstancias y a los tiempos. Lo hemos categorizado como el fútbol integrado cognitivo sinérgico. Hablamos de un fútbol en donde el desarrollo sistémico es infinito, porque hay que tratar de coordinar y sincronizar, la palabra para mí, eje, la función posicional de los jugadores dentro de un estilo de juego preestablecido para obtener resultados potenciados por esa asociación en conjunto o en equipo. Nosotros hablamos que este fútbol integrado cognitivo sinérgico, muchas veces 1 más 1 no es 2, sino 3. Se potencia a sí mismo. Hay una presencia constante, permanente, de colocar tu virtud de jugador, pero de tu función. Es ahí donde para mí es donde se determina la evolución trascendental del fútbol actual. Para tratar de explicar este método de entrenamiento cognitivo, yo quiero iniciar por lo básico, por lo verdaderamente esencial. El fútbol es un juego que se determina, que se constituye, se integra a través de unos momentos que suceden en el partido de fútbol, que nosotros lo determinamos como fases del fútbol. Es una fase defensiva, cuando no tenemos la pelota. Es una fase ofensiva, cuando nos apropiamos del balón. Tenemos una fase de despliegue, que es cuando en un momento determinado que nos están atacando,
recuperamos el balón en cualquier zona que lo recuperemos y desarrollamos una conducta de reacción, de respuesta inmediata, que es pasar de defensa a la fase de ataque. Eso es lo que significa una fase de despliegue. Y hay una fase que cuando uno tiene la pelota y empieza a desarrollar o a organizar un fútbol ofensivo, pierde el balón en cualquier zona y hay que reaccionar de una manera inmediata. Muchas veces si uno se anticipa es mejor, pero de una manera inmediata, y comienza a reorganizar la estructura, el sistema, la ubicación de jugadores para colocar una fase de repliegue de ataque a defensa. Hay una fase que es circunstancial, pero que es primordial porque muchas veces decide partido, que es la fase de acciones de balón parado. Estas 5 fases indiscutiblemente determinan acciones diferentes y es ahí donde nosotros lo queremos llevar. Aquí es el modelo de cómo se transforma un equipo cuando está en fase defensiva. Vamos a poner el ejemplo de Real Madrid. Fíjense que Real Madrid, en el esquema fotográfico de cómo se paran sus jugadores en el momento de comenzar el partido, es un esquema que determina una función básica. En Real Madrid es el 1-4-3-3. Y con esa disposición que logramos esquematizar en esta figura. Ustedes se dan cuenta que cuando el Real Madrid recibe la acción del rival que tiene el balón y él está en una zona, digamos, de zona de seguridad o zona intermedia, zona de creación, se coloca en una manera diferente para resolver esa situación. Se convierte del 1-4-3-3 al 1-4-5-1. Eso significa ejemplo de cómo es de dinámico, cómo es de constante la movilización. En este caso pongamos otro ejemplo mucho más evidente, el Everton, que comienza con 1-4-4-2 y después, cuando lo están atacando en zona de seguridad, se convierte, se transforma en un 1-6-4. Eso significa que hay conductas, que hay mensajes, que hay conceptos diferentes de lo que recibe el jugador de Real Madrid a lo que recibe el jugador en el mensaje teórico técnico del Everton. Nosotros en Venezuela del 2001-2007, que fue cuando dimos un salto trascendental, previamente lo hicimos con Estudiantes de Mérida en el año 1998-99, porque comenzamos ahí a evaluar una serie de conceptos que me nutrí en ese viaje que para mí fue trascendental cuando fui yo a Europa a recibir una información no solamente directa y práctica y en el terreno, sino como observador de un fútbol que yo estaba construyendo como un entrenador hacia el futuro. Entonces, aquella Venezuela que para mí fue mi máximo privilegio como entrenador que he tenido. No puede un entrenador tener mayor privilegio que ser el técnico de su selección, de su país, en la categoría absoluta. Yo lo viví, ya lo había vivido en el plano de jugador y ahora lo vivía en el plano de entrenador. Y a partir de ese año 2001, nosotros comenzamos a darle un mensaje diferente, un mensaje que no se había utilizado. Un mensaje que no hacía lo mismo para tratar de conseguir cosas diferentes. Nosotros hicimos algo verdaderamente inédito, diferente, para lograr resultados diferentes. Entonces, esa Venezuela, en el plano estratégico táctico, vean que comenzaba con un 1-4-2-3-1, ubicado posicionalmente, los ubicados de esa manera, y vean cómo el equipo se transformaba cuando nos atacaban y tratábamos de hacer el bloque, porque esto es evolutivo, no fue hecho de una vez, esto no se logra de una vez, pero es la imaginación del técnico que se lo transmite a los jugadores y que es lo más difícil. Por eso le damos gracias a Dios toda la vida y hasta la eternidad de conseguir estos jugadores para lograr aceptar este mensaje irreverente de jugar al fútbol. Esa Venezuela en ese momento jugaba con el 1-4-5-1 para defenderse. Vean la diferencia que eso significa, porque los quiero llevar a ese entendimiento de que es muy distinto el mensaje del técnico del Real Madrid,
el técnico del Everton, el técnico en este caso de la Venezuela, de la Vinotinto. ¿Cómo se paraba ese mismo Real Madrid en fase ofensiva? Comenzaba con el 1-4-3-3 y miren cómo se transforma para lograr llevar la dificultad al equipo rival y colocar los jugadores con este esquema. Coloca el Real Madrid cuando está en fase ofensiva de despliegue total con el 1-2-1-4-3. O sea, fíjense, ven la diferencia de este esquema inicial al otro esquema, cómo hay una serie de cambios funcionales, posicionales y de funciones diferentes del lateral, que antes estaba ubicado en una posición, ahora el lateral ha progresado a una zona diferente y se tiene que comportar diferente. Conceptos diferentes que han recibido. El Barcelona similar en el 1-4-3-3 y cómo desarrollarlo, mejor con mayor despliegue de los laterales, pero que se ha ido progresando en esa manera. La Venezuela nuestra del año 2001-2007, nosotros desarrollamos esa conversión del 1-4-2-3-1 al 1-2-1-3-3-1. O sea, fíjense la diferencia, las variantes, la irrepetible e infinita forma como los equipos se pueden colocar en el terreno de juego de acuerdo a la fase que le exige una determinada función. Ustedes podrán entenderlo cuando uno habla de la distinta función en distintas fases o en distintas zonas. Pónganse ustedes a pensar en su modus operandi de acción cuando ustedes están en un dormitorio, cuando ustedes están en un comedor, cuando ustedes están en una sala de trabajo, en su oficina, o cuando ustedes están en la zona del baño, de una zona en donde uno se comporta diferente de acuerdo al escenario, siendo el mismo. Esa es la metodología de entrenamiento que nosotros estamos desarrollando desde el año 1999 y que comenzamos nosotros a ir aumentando los conceptos, los conocimientos, absorbiendo de otros que nos han dado rasgos de luces, de conocimientos que ellos han tenido y que complementan evidentemente el concepto inicial que nosotros tenemos. Eso es lo que queremos nosotros desarrollarles a ustedes, una inquietud de un modelo de entrenar para desarrollar la transformación de la teoría a la práctica. El plan táctico de metodología del entrenamiento cognitivo comienza desde las bases, y las bases fundacionales, fundamentales, esenciales, son los conceptos de juego. Lo ha dicho tan literal y tan explícitamente y tan categóricamente Jorge Durán, el profe Jorge Durán, porque él ha entendido claramente desde dónde es que comienzan estos cambios. Y es transformar esos conceptos o principios que uno leía de una manera estructurada, de una manera, si se quiere, analítica, de una manera literal, de aquellos conceptos de fase ofensiva, de fase defensiva que todos los libros nos desarrollaban. Pero uno tiene que transformar esas letras en actos, en acciones, en fundamentaciones prácticas y no quedarse simplemente en letra muerta en un libro o en la concepción de buscar una explicación lógica. De esos conceptos de juego, por cada fase en el terreno de juego, nosotros lo transformamos, lo llevamos a la práctica, al laboratorio del entrenamiento. Para nosotros cada entrenamiento, cada sesión de entrenamiento, cada microciclo de trabajo semanal, nosotros vamos planteando una evolución metodológica del entrenamiento de acuerdo a las necesidades y a las formas que nosotros queremos y estamos observando en el desarrollo del juego de nuestros jugadores. Son nuestros jugadores en cada partido que nos van reforzando el modelo del entrenamiento o nos van exigiendo una característica de mejorar la pedagogía para transferir adecuadamente los conceptos. Luego de que esta metodología se elabora, y lo vamos a explicar cómo es que lo hacemos, en el campo o en el laboratorio de un entrenamiento, se van desarrollando, nosotros estamos empezando a retar, a desafiar a nuestros jugadores a responder
a dar las respuestas que lo estamos sometiendo con los problemas que le llevamos en el estilo del entrenamiento. De esa manera, el jugador comienza a recibir una información que él tiene que resolver a su manera, con sus características, con su calidad, con sus condiciones de respuesta, y de esa manera comenzamos nosotros a observar quién lo hace mejor, quién lo hace con más dificultad, quién empieza a distinguirse y quién empieza a complicarse, para después comenzar a cambiar esa conducta con el ensayo y el error en un hábito que se hace una conducta habitual y que después da una característica en el estilo y después se transforma cuando es en forma conjunta, cuando todos los jugadores del equipo lo comienzan a comprender, su función en la posición y en la zona o en la fase del juego que se le exige. Y cuando un equipo consigue identidad, pónganle marca segura, está cerca del éxito. Por lo menos para el entrenador es su gran motivo, es su gran fundamento. Uno lo que quiere es potenciar los jugadores para que los jugadores después se encarguen de desarrollarlo en la cancha de acuerdo a su calidad. Eso es lo que se llama éxito. El éxito no es solamente la victoria. El éxito no es solamente lograr títulos. El éxito, eso es consecuencia del éxito. El éxito es construir conceptos futbolísticos en cada una de estas fases. Yo le pongo ahí una serie de transformación de conceptos que yo he ido elaborando, que he ido sumando, porque es ahí donde los asistentes técnicos empiezan a formar parte del equipo, porque vienen con un concepto nuevo. Profe, ¿qué le parece este concepto? Me parece perfecto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. El preparador de arquero, el asistente el analista de video, cuando nosotros lo empezamos a desarrollar. Hagan su lista de conceptos, porque esto depende, no es de repetir y voy a copiar lo que dice aquí el profe, no. Si no tienen el mismo criterio de desarrollar conductas, de nada vale repetir imitar algún concepto, porque tienen que transformar en la idea de juego que ustedes están desarrollando. Aquí coloco los conceptos futbolísticos defensivos, funcionales. A mí esa palabra es la que para mí determina el cambio. Es diferente decir conceptos futbolísticos defensivos. No es igual que conceptos futbolísticos funcionales, porque es lo que uno le pide al jugador, que se le note que entiende el concepto futbolístico en la cancha, y cada acción requiere una verdadera respuesta. Concepto futbolístico de despliegue ofensivo, defensa-ataque, cómo hay que transferir, cómo es que hay que desarrollar, cómo es mejor aparecer que estar. O sea, una serie de características que cada uno de ustedes tiene que comenzar a desarrollar, vuelvo a repetirlo, de acuerdo a su criterio del fútbol que quieren ver. Yo quiero transmitirle la metodología de este entrenamiento cognitivo. La base fundamental para mí, para entender este proceso, porque recuerden que cognitividad, que ahora se ha puesto de moda a medida que apareció lo de la neurociencia, parece que hay que hablar algo de neurociencia para estar en la actualidad o estar de moda. Entiendan ustedes que el entrenamiento de la cognición o de la cognitividad, este es un proceso de la neurociencia que comenzó por allá en los años 1965, entre el 65 y el 1980, ya hubo esos destellos de hombres regados por Europa, regados por Brasil, regados en Argentina, que comenzaron a determinar, o Uruguay, empezaron a determinar ideas conceptuales de este entrenamiento cognitivo. Y cuando uno habla de procesos cognitivos, uno está hablando del aprendizaje, del lenguaje, de tratar de la atención, de la creatividad, de complementar la conciencia, de la toma de decisiones, inclusive de la cognición social, de cómo me relaciono en mi equipo con un compañero que está al lado. Es ahí donde aparece para mí el concepto de los sincronismos, que es la acción de coincidir en tiempo y espacio las diferentes partes, los 11 jugadores o funciones de ellos, porque eso es más importante que combinarse jugadores, es combinarse funciones, que es ahí donde el proceso se hace multiplicador, no se hace suma, no es suma,
es multiplicar de acuerdo a las funciones un proceso para obtener un objetivo común a través de conexiones. Las conexiones. ¿De dónde sacamos esto? Nosotros comenzamos a notar que había una serie de ejemplos que manifestaban ideas, y yo pongo el ejemplo de la telaraña, una simple tela de araña. Pero ustedes ven la calidad, la geometría, muchas veces irregular, pero caótica si se quiere, porque esto no es simétrico. El fútbol es abierto, es asimétrico, es acíclico, la telaraña es igual, pero ustedes tocan un sector de la telaraña por un extremo y ustedes se van a dar cuenta que comienza a fluir a través de ondas una serie de circulaciones, de conexiones hasta transmitirlo al otro sector. Eso es un ejemplo de trabajo en equipo. El sincronismo de la naturaleza nos da un ejemplo. El sincronismo del hombre. El hombre tiene formas y maneras de mostrarse. Y aquí les muestro cómo el sincronismo del hombre, idealizado con movimientos que van un orden dentro del desorden, y cada uno comienza a funcionar de una manera sincronizada, coordinada, y ustedes ven que dentro de lo incoherente sale lo coherente y logran llegar a un nivel de estas características. El fútbol es igual. El fútbol hoy nos lleva a esos sincronismos que suceden en el campo de juego, como la evolución cognitiva se ha desarrollado con la tecnología. Esto a lo mejor sucedió siempre, pero nunca lo podíamos de repente mostrar de una manera gráfica para que la gente lo comprenda, porque son los sabios que lo comprenden sin gráficos, pero la gente que estamos tratando de crecer en esta vía necesitamos de esos elementos tecnológicos. Entonces, cuando se habla de sincronismo, se habla hoy del mapa de calor, que nos muestra cómo es el funcionamiento de los equipos. Aquí se ve un mapa de calor de un equipo completo, de un equipo que desarrolla fútbol en todos los sectores, un equipo ideal, un equipo, entre comillas, casi perfecto. Ustedes ven aquí también las conexiones que se observan, que son múltiples, que son infinitas, que algunas son trascendentes, otras son normales, otras son intrascendentes, pero que al fin y al cabo identifican la manera de jugar los equipos. Es ahí donde los analistas de video comenzaron a progresar, a evolucionar y a darnos una serie de indicadores a los técnicos para seguir creciendo en este proceso de evolución del fútbol. Vean las diferentes formas de explicar y de desarrollar el juego, los conceptos, las ideas. Nosotros en esa Venezuela llegamos al sincronismo de nuestro fútbol, al sincronismo de desarrollar una tarea de fútbol que para nosotros es fundamental. O sea, todo esto que se fue observando en la naturaleza, en el ser humano, en la creación del hombre, los entrenadores tenemos que llevarlo al fútbol. Y yo quiero mostrarles de cómo después de tanto tiempo un equipo de Venezuela, nuestra Vinotinto, fíjense cómo desarrolla ese fútbol. No sé si se puede ver de una manera fluida, pero fíjense la cantidad de variantes, de movilizaciones de los Vinotintos, cómo nuestros laterales progresan. Por primera vez veíamos el toque de primera, la progresión de un compañero de doblamiento, el pase al hombre, o sea, una serie de conductas, de maneras de desarrollar fútbol que en el año 2001 a nosotros en Venezuela lo habíamos conseguido en partidos de hazañas, en partidos de ejemplos que habían sucedido antes del 2001, pero eran como ráfagas luminosas, como cometas que aparecían en el universo del fútbol venezolano. A partir de ese año 2001, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en el entrenamiento de nuestros equipos? Comenzamos, como ustedes vieron, como base fundamental, los conceptos de juego. Y estos conceptos de juego se tradujeron, se buscaron una manera práctica de llevarlo al terreno del entrenamiento a través de juegos situacionales, de rondos, que ya el profe hoy les mostró
una seguidilla de ejemplos en donde se convierte un concepto en un modelo de entrenar, de desarrollar el fútbol y de esa manera transmitírselo a los jugadores. No es que nos quedamos haciendo solamente clases teóricas, lo teórico es solamente inductivo. Lo verdaderamente práctico, lo real, es transformar esa teoría en la práctica, porque a nosotros lo que nos conviene es que el jugador desarrolle respuestas a un modelo de entrenamiento en donde van incluidos una serie de conceptos que el jugador ni se entiende para qué es que lo hace, pero lo hace, que es lo fundamental, lo resuelve efectivamente. Luego de esos juegos, lo desarrollamos, lo llevamos a tareas específicas, que es ahí donde vamos llevando la tarea situacional, simuladora de los juegos, de las características de la zona en donde estamos desarrollando estas tareas, para lograr en nuestros jugadores respuestas conscientes e inconscientes. Las respuestas conscientes son las que les permite pensar, entender y ejecutar. Pero hay respuestas hoy en el fútbol que no te permite el tiempo por la intensidad de la acción, por el ritmo de juego, por la cantidad de jugadores que tenemos cerca que nos van a presionar y que tenemos que tener una resolución, una respuesta previa a la recepción del balón. Y el jugador tiene que aprender a resolver muchas veces de una manera inconsciente emergente. No es que lo piensa, no sabe cómo lo hace. Eso es lo que nosotros queremos buscar en nuestros jugadores. Y llegar después de una manera complementaria que va creciendo, va incrementando a un estilo de juego que nosotros llamamos, igual que el entrenamiento, sinérgico, cognitivo y que sea habitual. De esa manera después, en el otro microciclo de trabajo, nosotros los conceptos de juego los volvemos a readaptar a lo que queremos, a lo que hemos visto, a las cosas positivas y a las cosas de fortalezas y debilidades. Tienen a un lado lo de las 3 zonas que nosotros desarrollamos en el entrenamiento, porque es muy diferente trabajar en zona de seguridad, en zona de creación o en zona de definición. Pero también es diferente hacer entender que ahora en la zona de seguridad no es solamente como nos habíamos acostumbrado a creer que la zona de seguridad es la zona defensiva del equipo. Entiendan muy bien que hoy más que nunca la bipolaridad, la bilateralidad del fútbol siempre está en continua exigencia para todos. Un jugador hoy, el arquero, los 2 laterales, los 2 defensas centrales, el mediocentro que quiere iniciar la salida ofensiva del equipo, está sometido ahora a una exigencia en donde tiene que saber salir de esa presión. No es solamente de cómo saber defender en esa zona, sino ahora es que tiene que comenzar a entender, a comprender que su función se ha aumentado, se ha incrementado. Igual en la zona de creación, que tiene que hacer fases de reorganización, de repliegue, que en la zona de definición no es solamente la zona para atacar, para pensar solamente en principios ofensivos, sino que tienen ahí que asumir los que juegan ahí en esa posición, que tienen que aceptar que cuando puedan perder el balón, ellos también pueden tener que comenzar a tener efectos defensivos. Entonces, entiendan claramente que esta metodología del entrenamiento cognitivo lo que está es adaptando, haciendo entender, fundamentalmente haciendo comprender a nuestros jugadores que un lateral, para poner un solo ejemplo, que está en zona de seguridad, que transita por zona de creación, tiene que comportarse como si fuese un lateral volante y luego en zona de definición se tiene que convertir en un lateral atacante. Fíjense las diferentes características y escenarios que tenemos que enseñar y que transmitir a cada uno de nuestros jugadores de acuerdo a su posición. Aquí hay una tarea que nosotros trataremos de hacerlo de una manera dinámica. La tarea situacional es específica porque cada especificidad, cada situación es específica, así es individual, así es societaria. Hay trabajos que hacemos lineales funcionales o hacemos por bandas laterales o pasillos laterales o por pasillo central. Es diferente el funcionamiento de un jugador en pasillo central que en pasillo lateral,
que es diferente la sociedad entre líneas, de la zona de línea defensiva a la zona de medio campo, es diferente las respuestas cognitivas a la respuesta de los imprevistos, de los que no estamos acostumbrados, porque ahí tenemos que reaccionar de una manera inconsciente y todo esto se va a desarrollar en un todo. Entonces entendemos que de las tareas las hemos sacado de los juegos específicos. Es aquí donde queremos hacerles entender a todos, desde la categoría amateur a la categoría élite profesional, que todo comenzó en un cambio metodológico que comenzamos a construir a través de los juegos de los espacios reducidos. Es ahí donde el fútbol ha cambiado, porque el escenario de entrenar ha cambiado. Ustedes podrán entender que qué diferente era nosotros, jugadores formados en las categorías de 6 a 12 años, que todavía sigue siendo vigente en Venezuela de una manera caduca y decadente, porque eso ya ha debido cambiar desde que comenzó el milenio 2000. Es verdad que nosotros, fíjense ustedes el escenario de aquellos niños que fuimos formados jugando antes de los 12 años en fútbol 11, a aquellos niños que están siendo formados a nivel internacional en fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9, con las características de unas medidas de cancha proporcionales y verdaderamente justas, con el volumen corporal y el tamaño y esas características del biotipo de un niño de 6 a 12 años. Es diferente la reacción. Ya le explicaba el profesor Jorge Durán de una manera de maestro cómo es diferente la forma como se desarrolla la musculatura del jugador que se adapta al fútbol 11, que fue lo que como nosotros nos construimos desde aquellas épocas que jugamos fútbol 11 en menores de 12 años. Estamos estimulando fibra roja, fibra de resistencia, fibra de fuerza, pero con distancia. Al niño que se forma en fútbol de espacio reducido, en donde la reacción, la oposición, el ritmo, la intensidad de acción del niño en menor cantidad de espacio, están en mayor contacto con el balón, disfrutan más del juego, tienen más oportunidad de hacer gol, tienen más oportunidad el arquero de actuar. Todo el mundo disfruta de esa manera y el músculo también les dice su respuesta. La respuesta del músculo de esos niños es un músculo de fibra blanca condicionado para el fútbol de explosividad, de reacción, de velocidad, de intensidad, de respuesta inteligente. Esa es la diferencia de lo que se desarrolla. Yo quiero a ustedes desarrollarles la idea de dónde viene esto. Pues la estructura organizacional del espacio reducido que nosotros vimos por primera vez, yo se lo digo porque yo quedé abismado, yo quedé sorprendido, yo quedé gratamente agradecido a Dios por haber dado la oportunidad de llegar a Europa en aquel año 1995 y poder observar en ese año la manera de trabajar en el Ajax en categorías inferiores, porque esto lo vi entre 12 y 15 años, ver jugadores holandeses trabajar con una metodología que yo quedé boquiabierto, verdaderamente ganado a la sorpresa de ver una cosa que para mí era imposible de entender cómo es que se había transferido. La misma cara que yo tuve en el año, creo que fue 1996 o 98, cuando estuve en un congreso internacional en Madrid de FIFA y en donde escuché por primera vez como médico a un médico que estaba dando una ponencia sobre las células madres en aquel momento, 1995-96, allá en Madrid. Y tengan la seguridad que yo miraba alrededor de los otros componentes de ese congreso, participantes en esa sala, y yo no les veía la cara de admiración de un término, lo que pasa es que era un término médico, y ellos no comprendían porque la mayoría ahí eran entrenadores, o a lo mejor preparadores físicos, o dirigentes, y yo estaba escuchando algo que en mis oídos como médico, pues era lo mismo que escuché en mi visión como entrenador en el año 95, que era algo revolucionario para el momento. Entonces, la estructura de organización depende del fútbol de espacio reducido, del número de jugadores, del espacio reducido a utilizar. Es diferente trabajar en áreas
20 por 20 que trabajar en 40 por 40. ¿Se entiende? Reglas del juego situacional que uno coloca, que normalmente son reglas del juego situacional simulador para adquirir identidad, para transferir conceptos. La intervención del entrenador es otro punto que es fundamental. El tiempo del trabajo, las pausas, las condiciones de las canchas del entrenamiento. Es diferente trabajar en grama artificial que en grama en terrenos de arena, es totalmente diferente. La realidad nos provoca una serie de respuestas, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es de acuerdo a las condiciones, al escenario que tú fabricas como entrenador, tus jugadores van a responder de una manera diferente. Es diferente el jugador que se trabaja en cancha grama artificial, que a lo mejor mejorará su condición técnica adecuada, pero hay talentos que trabajan en potreros, que trabajan, y me voy a los potreros de Argentina, a los espacios reducidos o a las canchas de arena que comenzaron en toda Sudamérica, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, como comenzaron a desarrollarse ese patrón de conducta anteriormente, y cómo resultaban jugadores con una calidad técnica de respuesta que pudiera explicar el porqué de los Maradona, porqué de los jugadores de esa conversión de fútbol, de los Ronaldinho, de aquellas épocas Luis Mendoza, de esas épocas en donde los jugadores resolvían a pesar de las dificultades. Todo esto da una respuesta característica para nuestros jugadores. Vamos a poner ese momento en un espacio reducido del espacio de juego. Fíjense que el espacio de juego sencillamente ya identifica un escenario que da respuestas diferentes en los jugadores que participan. Pónganse ustedes a pensar un jugador, vamos a hacer un espacio reducido, 4 contra 4, que son 8 jugadores en ese espacio, en 20 por 20. Y en el mismo juego de esos 4 contra 4, ya no de un 20 por 20 metros, sino de un 40 por 40 metros. Identifiquen el escenario, imagínenlo, y se darán cuenta cómo es diferente la presión de la exigencia, el someter al jugador. Cuando es más reducido es mayor, cuando es menos reducido, es mayor la presión y mayor dificultad de respuesta emergente, mayor contacto con el balón, hay mayor calidad en el desarrollo de condicionales físicas, explosivas, de potencia, porque hay más oposición, porque hay más exigencia. La intensidad del ritmo cambia, la intensidad de los pases y acciones cambian. Todo eso empieza el jugador a tener que anticipar la jugada para resolver, y todo eso va condicionando factores volitivos. Empezamos a construir jugadores inconscientes competentes y jugadores conscientes competentes. Todo eso es una diferencia. Aquí les ponemos el ejemplo en matemática para que lo entiendan mejor. Un espacio 20 contra 20 da 400 metros cuadrados. En un número de jugadores de 4 contra 4, pues 400 entre 8, que son los jugadores que están ahí, pues le corresponde a cada jugador moverse en 50 metros cuadrados para cada jugador, y de esa manera resolver situaciones que le exige la regla que se desarrolle. Es diferente jugar a un toque, a jugar a 2 toques, a jugar a entrenamiento libre. Es diferente colocar como la pierna hábil la izquierda, tenemos que hacer el pase con la izquierda, a colocarlo con la pierna inhábil con la derecha. Entonces, todo esto condiciona respuestas diferentes y jugadores diferentes para resolver. Luego está el otro ejemplo, en el espacio de 30 por 30, en donde aumenta a 900 metros cuadrados con el mismo número de jugadores, y le corresponde a estos jugadores no moverse en 50 metros cuadrados, sino para tener mayor libertad, para pensar con mayor tranquilidad, para resolver con mayor propiedad. Nosotros desarrollamos estos conceptos de lo simple a lo complejo. No comiencen a repetir copias y pegar. Hagan, adapten, tengan ese pensamiento adaptativo al nivel que están trabajando y lograrán su efectividad. Pongamos otro ejemplo, el número de jugadores. Ahora el mismo número de jugadores
20 por 20, pero cambia ahora, en ese mismo 20 por 20 cambia el número de jugadores. Ahora en vez de ser 4 contra 4, vamos a poner 6 contra 6. Imaginen el escenario desde una manera de pensamiento cognitivo, cómo es mayor la dificultad a medida que el número de jugadores aumenta porque desarrolla respuestas diferentes. Aquí ponemos algunos ejemplos que ya el profe mostró de una manera perfecta. Aquí ponemos el ejemplo del 4 contra 4, en 20 contra 20, 4 contra 4. Fíjense ahí visualmente nada más cómo cambia el espacio, la cantidad de hombres ahí diseñando con un balón en oposición, con una regla de juego. Todo eso determina cambios. Las reglas de juego, de lo simple a lo complejo, a mayor complejidad, mayor exigencia en la presión de la exigencia, hay mayor respuesta emergente, el contacto del balón a lo mejor se dificulta, los factores volitivos crecen, todo eso genera respuestas diferentes. Todo eso ustedes lo tienen que ir idealizando y generando para después, pero todos estos juegos, todos estos elementos tienen que tener una coherencia al estilo de juego que tú quieres programar en la cancha, en tu equipo. Tiene que ser diferente los conceptos, los juegos de espacios reducidos, supongamos de Guardiola, son diferentes a los conceptos de juego de los espacios reducidos y de los estilos de juego de espacios reducidos de Simeone, del Cholo Simeone, que es otro criterio para jugar. Son diferentes los modelos de juego de espacio reducido de Jürgen Klopp que de repente de Salvador Vilardo. O sea, una serie de conceptos que evolucionan, que se desarrollan de acuerdo al pensamiento del jugador, a la filosofía del jugador. La intervención del entrenador es otro concepto que valora, que aumenta o que disminuye el concepto de la intensidad, del desarrollo de las tareas, de saber resolver, uno apoyarse en los jugadores, se acerca y le dice, no viste a tal jugador antes de recibir, empieza a crearle una metodología de anticipar la función de resolución de la jugada. Ayuda en ese sentido. Es diferente un entrenador que se ponga a un lado viendo nada más estos trabajos complejos en jugadores élite que ya saben resolver, a estar ahí con jugadores de 12, 14 años que tienen que estar permanentemente colaborando, apoyando, corrigiendo. Diferentes modelos, diferentes maneras de trabajar. Al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo fundamental es crear un estilo de juego sinérgico, cognitivo, rotacional, funcional. Nosotros motivamos a nuestros jugadores que comiencen a comprender que de repente un lateral puede convertirse en un medio centro o en un volante interior, y un volante interior se puede convertir en un lateral, y que un central puede convertirse en un momento determinado en un medio centro y cumplir como medio centro volante, y que un volante media punta o un 10 o un volante interior se puede transformar en un volante interior o un volante externo o en un atacante, o el atacante transformarse en un volante medio centro o 10, mejor dicho. Entonces, esa rotación tiene que venir unida a una comprensión, y para comprender hay que entrenar de esta manera. Desarrollar al final jugadores inconscientes competentes ante situaciones imprevistas y que tengan esa creatividad con autonomía propia. Cada jugador lo resuelve a su manera. Lo importante es que lo resuelva y efectivamente. Desarrollar jugadores sinergones. Nosotros decimos que son jugadores sinergones, los que ya han comprendido el juego. Hay muchos jugadores en nuestro fútbol que ya han comprendido el juego. Pues nosotros tenemos que seguir motivando, que no sea uno, que no sean dos, que no sean tres. Tienen que ser los 11 que están en el campo de juego y los que están afuera esperando desarrollar en el escenario que lo espera para desarrollar, porque ya comprende a lo que se juega. Eso se llama jugar con anticipación resolutiva. Eso es una tarea compleja, pero que sí se puede hacer. La sinergia, al final, construir equipos con sinergia funcional posicional. ¿Y por qué lo decimos? Por esto. Porque las conexiones funcionales cognitivas en el fútbol
son infinitas. Mírense la cantidad de variantes de movilización, de conexiones, de interpretación de jugar, cómo le hacemos a este jugador el pase, el otro ya tiene que entender lo que va a hacer su compañero cuando va a recibir el balón, casi jugando por telepatía. ¿Para dónde vamos? A jugar el fútbol de la telepatía, de los sincronismos telepáticos, que para muchos serán imposibles, porque si no lo aprendes, no lo puedes enseñar. Hasta llegar a estos modelos de entrenamiento que sucedieron a partir del año 2001 en nuestra selección, en nuestro equipo, en nuestro equipo vemos ejemplos, en este caso, fíjense ahí cómo el equipo en Colombia, este fue en Colombia, pase filtrado, conexiones, pase de amplitud, determinación. Comenzamos a ganar partidos de visitante, comenzamos a hacernos respetar en nuestro fútbol en las condiciones que se presentaran. Fíjense la diferencia. Fíjense la calidad, cómo se desarrolla. Pase filtrado, 3 pases filtrados, 4 con el gol. Fíjense la identidad que mostraba nuestra selección. Ya no era un jugador, ya no es que este jugador es bueno, ya no era que este jugador podía lograr el resultado, sino que había ya una interpretación. ¿Cómo modelamos esto fútbol? ¿Cómo lo llevamos al campo del entrenamiento? Aquí ponemos un microciclo en donde comenzamos desde el lunes, pasando por el martes. Ya ahora estamos haciendo algunos cambios en eso cuando la semana es larga. Ya dejamos muchas veces el martes como el día del descanso, pero normalmente lo hacemos el día lunes después del partido. Descansa el equipo que jugó y los que jugaron más de 45 minutos, los que jugaron menos de 45 minutos hacen un fútbol en donde hacemos correcciones ese día lunes y le hacemos un análisis, una grabación de ese partido para después mostrárselo a ese grupo de jugadores que llamamos un grupo B, para hacerlo explícito. Recibimos la información del analista de video del partido que acabamos de jugar, con los indicadores precisos que nosotros le pedimos a estos analistas. El día martes hacemos doble turno, en la mañana el tarea, después en la tarde tareas de campo, tareas siempre con balón, siempre trabajo. Eso hablamos del gimnasio, después lo llevamos a la cancha. El día miércoles, identidad táctica, tareas situacionales, siempre los sincronismos y la metodología del entrenamiento cognitivo. El fútbol, que es el día del fútbol orientado, pero en espacios no como normalmente hacemos en campo grande, siempre limitamos los espacios para buscar conceptos, para buscar dificultad, para buscar exigencia a lo que vamos a enfrentar el día domingo. El viernes ya hacemos tareas mucho más específicas de lo que queremos hacer, juegos por banda, trabajo de juego interior, acciones de balón parado, transiciones. Y después el día sábado la táctica ya más específica de acciones de balón parado, colectivos situacionales. Y al final terminamos con la concentración, charlas y reforzamientos psicológicos. Hacer el partido es lo más importante de este microciclo. Llevar con una carga integrada, que esto ya es normal y efectivo en todos los equipos. Esto prácticamente del análisis de los analistas, esto no es tan importante, por lo menos en esta charla. El fútbol, como desarrollamos uno de los días del microciclo, ponemos esa charla inicial de reforzamiento del concepto que vamos a trabajar, hacemos una entrada en calor que, como lo dijo muy bien el profe Jorge Durán, es quizás lo más importante en el comienzo del entrenamiento, cómo estimular, cómo activar al jugador a lo que viene. Luego vienen trabajos técnico-tácticos específicos dirigidos al concepto, pero recuerden que cada concepto exige una bilateralidad, porque cuando uno ataca, el otro está defendiendo, cuando uno recupera, el otro se repliega, cuando uno pierde el balón, comienza el repliegue. O sea, todo elemento del fútbol te está complementando y haciendo un trabajo integral.
Al final, haces el trabajo situacional específico, las tareas de sincronismo funcional, que esos son ya elementos muy, muy propios al final del entrenamiento, analíticos cognitivos, y hacemos un trabajo de regenerativo para al final regresar a la calma y utilizar ahí el coaching motivacional, que muchas veces hacemos reforzamiento psicológico. Todo eso lo hacemos entre 90 a 110, 105 minutos por sesión, y que es fundamentalmente para adaptarnos a lo que nos exige los 90 o más, para lo que significa un partido de fútbol. Aquí hacemos rápidamente un pasaje fotográfico de cada una de estas situaciones, de cómo vamos resolviendo la tarea en un día del trabajo, para finalizar con el trabajo específico situacional. Llevémoslo aquí, hacerles entender también a ustedes que cada zona exige funcionamientos diferentes. Es diferente estar en zona de seguridad, en zona de creación, en zona de definición, y cómo cada una de estas características tiene elementos, principios o conceptos fundamentalmente que nos exigen. Luego vamos a la zona de creación, que es otra forma dinámica, porque es una zona de mucha dinámica, de mucha velocidad, de intensidad, de exigencia, porque es el volumen donde la densidad de los jugadores aumenta, y es donde los jugadores prácticamente tienen que resolver con esa inteligencia, como hablamos de inconsciencia competente, para salir y llegar a la zona de definición, que es donde tenemos que recuperar esa precisión, esa perseverancia, esa serenidad para ejecutar las acciones y que tenga efectividad. Ahí es donde tenemos que ser más cognitivos que nunca, porque es la zona de resolución de todos nuestros esfuerzos. Entonces, cada zona, como la dividimos del 1 al número 18, un campo de fútbol, pues cada zona también somete al jugador a una exigente funcionalidad que tiene que saber desplegar. Es diferente funcionar estratégicamente por las bandas, por los pasillos, a trabajar por el pasillo central. Muy diferente. Todo esto, fíjense, esta idea de cómo... Pelotazo dentro para Forlán, Sechero. Fíjense la movilidad. Allá este fue el partido contra Uruguay del 3-0. Ya ganamos 1-0. Y fíjense. Yo también pregunto, ¿cuándo es gol? ¿Cuándo es gol? Pues eso lleva tiempo, eso lleva evolución, porque eso es un proceso. Eso es lo que llamamos nosotros la irreverencia vinotinto. Un equipo que iba ganando en ese momento 1-0 y que no terminaba, no se satisfacía con un gol, que ya quería ganar y de visitante. La vinotinto se mostró al mundo ese día porque fue un efecto universal, que Venezuela ya haya podido ganar en carácter de visitante a Uruguay 3-0. ¿Cómo se hace eso? Eso no se puede hacer solos. Eso no se puede hacer con un solo hombre. Esto no es cuestión de caudillismo o identificar a un hombre o a otro. Esto es cuestión de un trabajo de equipo. Lo explicaba muy bien Jorge también. Esto es un trabajo coherente de equipo, que todos y cada uno de los que participamos se dan cuenta la cantidad hoy que forma parte de un cuerpo técnico élite. Cada día aumenta el número, porque cada día la exigencia es mayor y la exigencia es superior. La exigencia es de otro nivel. En las categorías amateur, a lo mejor el director técnico con su ayudante, y hasta ahí paren de contar. Pero en un cuerpo técnico élite esto tiene que evolucionar de esa manera. Es ahí donde tenemos que crecer, hacia ahí tiene que apuntar Venezuela. Hacia ahí es donde nosotros creemos que la estructura mundialista se hace, no simplemente con lamentar de que no se puede o no se hace, haciendo lo mismo siempre. Fíjense esa cantidad de colaboradores, de asistentes, de ayudantes, de conformar o de coequiperos, como nosotros lo llamamos. Fíjense la diferencia de un trabajo que en este sentido se desarrolla en el entrenamiento, supongamos un espacio reducido de 4 contra 4,
y después llevarlo al modelo del entrenamiento del juego. Fíjense cómo esa Vinotinto, en esa Copa, esa fue en la Copa América de Perú. Miren, juego interior, empiezan a moverse, el lateral apoya, movimientos de diagonales, pases filtrados, 6 jugadores en el área, ofensivamente hablando, un equipo que entendió, que comprendió que había que jugar de una manera con identidad. Aquí tenemos otro ejemplo, fase de despliegue, la Vinotinto con la selección vasca, antes de la Copa América 2007. Como la presión del equipo lo presiona, bien ubicados, el bloque compacto. Aquí se acerca el jugador a presionar, recuperamos el balón y hacemos despliegue. Leonel Bielma, Ricardo David Páez, aparece Fernando Ornella, pase filtrado, opción de gol, pega en el palo, aparece Juan Arango, la saca el arquero. Opciones de cómo se hace un despliegue y un repliegue. De un repliegue sale un despliegue. Ahora vamos a observar cómo estamos haciendo un repliegue, una presión alta al equipo rival. Estamos hablando de 2007, una presión alta, tratando de presionar alto a este equipo. Zona intermedia, nos reagrupamos, volvemos a presionar. El equipo rival no puede salir, tiene que dársela al arquero, saca la pelota, rechaza. Cuando la tomamos nosotros, desde Rafael Dudamel, aparece Jorge Rojas, Alejandro Sichero. Miren la serenidad, miren la propiedad con que se jueguen en el área nuestro. Leonel Bielma, Héctor González, el lateral derecho de ese día, Leonel Bielma, jugando en zona 1, el zigzag, pase hacia adelante, de Dudamel a Rojas, Jorge Rojas despliega porque hay espacio, pase filtrado a Giancarlo Maldonado, a Ricardo David, aparece el lateral en progresión también, Héctor González, y terminamos con 6 jugadores atacando al equipo rival. Eso significa la comprensión de un equipo con la camiseta Vinotinto, con la camiseta que representa al futbolista de Venezuela, que comprendió a partir del año 2001 que también tiene la capacidad y el potencial de jugar de esa manera, como le exige la élite. Aquí hay otro modelo, que esto ya lo explicó claramente el profesor, modelo de hacer superioridad numérica. Fíjense la cantidad de líneas que evitan la transición, la transgresión de algunas zonas, pero que le damos la posibilidad en la tarea de sumarse y hacer superioridad numérica. Aquí otro ejemplo de esa superioridad, un poco más adelante, hacia Mineros de Guayana, 2013, 2014. Fíjense la triangulación, cómo triangula un toque, toca, San Pedro, Edgar Jiménez, Rafa que se proyecta, Edgar Jiménez aparece el lateral y Rafa recibe la pelota, hace el pase en el área a su compañero con una seguridad, con una propiedad de un jugador sinergón. Ya en ese nivel, con Richard Blanco, que concreta todo el esfuerzo de un equipo que ya tenía. Fíjense el pase de Edgar Jiménez a Rafa que la domina en el área, podía haber sido gol de él, no, tiene la oportunidad su compañero contra el equipo de Barcelona de Guayaquil en la Suramericana de ese año 2013-2014. Una cantidad de variables. Aquí vemos otros modelos de entrenamiento, de dónde sale toda esta colaboración sincronizada. Aquí vemos otro ejemplo, otra vez ese partido en donde vemos al equipo Minero de Guayana contra Barcelona de Guayaquil en nuestro estadio allá en Cachamay, cómo el equipo está haciendo una presión intermedia, bloque intermedio, tratando de presionar al equipo que nos visitaba en este partido, hacen un pase buscando una zona que nosotros no estábamos ocupando, ahí llegan hasta el final, recuperamos el balón y fíjense cómo el equipo comienza a desarrollar su fútbol, entendiendo a lo que quiere jugar,
comprendiendo, miren la movilización de los 3 volantes que rotaban de una manera caótica para el rival y aparecen los volantes mediocentros, tanto Rafa como Edgar Jiménez, que comenzaban a construir. Ricardo recibe la pelota, mira la proyección de Richard Blanco y lo coloca en posición de gol. Jugadas que realmente demuestran cómo el equipo ha logrado esa configuración. Ahí está nuestro defensa central colombiano, el pase filtrado a Chourio, a Rafa, a Ricardo David. Fíjense que 1 o 2 toques en esa zona, con propiedad salen los 2 laterales, Walter que está por este lado, aquí está Pacheco Vallenilla, comienzan a sumarse, a generar conducta de juego de sumar. Fíjense el 2-1-3, 2-1-3, como se comenta. Aquí está Rafa otra vez proyectado, le aparece para proyectarse Pacheco, toque rápido, dinámico entre Chourio, Pacheco Vallenilla, que hace el centro, resuelve la jugada del equipo rival y se la deja en posición de juego de equipo al gol de Ángel Chourio, recibiendo sin mirar el pase de Rafael. Realmente un equipo que ya tenía la construcción de identidad de jugar, y que es lo que decimos, que se pueden desarrollar ese tipo de acciones en nuestros equipos venezolanos. Claro que sí. Aquí hay otro ejemplo del genio, cómo un genio individual puede transformar, puede desequilibrar, puede romper a equipos rivales. Y aquí aparece Messi, por ejemplo, en un partido de la Liga Española, como el Sole comienza 1, 2, 3, 4 jugadores, 5 jugadores, el arquero 6, y termina rompiendo con todo, que realmente muestra cómo este tipo de circunstancias se pueden con un solo jugador. A esos jugadores hay que cuidarlos como oro, porque sí pueden resolver. Otro ejemplo, ya un poco más acá, año 2018, Deportivo Cuenca, o el último equipo extranjero que estuvimos. Fíjense el arquero cómo ya entendió que hay que jugar así, fíjense, con los pies, porque lo hemos sometido a esa exigencia. Miren al medio centro, el volante central, el lateral derecho, hace el pase filtrado hacia adentro, volante interior que hace el pase, se despliega, y el lateral derecho ahora se convierte en el mediocampista ofensivo para hacer el pase final, y terminamos con 5 o 6 jugadores para finalizar en gol. Esa evolución, ese crecimiento, ese desarrollo de conductas, evidentemente que muestran que sí se puede hacer desarrollo de trabajo con esa manera. Aquí está otra vez esa Venezuela del año 2005, creo que en este momento contra Perú, partido amistoso en Maracaibo, y como el equipo, el zigzag, aparece un jugador de primera, las triangulaciones, aparece uno, Leo Jiménez, Ricardo David, Eder Pérez, aparecía en el área Giancarlo Maldonado, como el equipo progresó en evolución de juego, de concepto. Hay jugadores que son evidentemente desequilibrantes, que en una sola jugada puede construir diferencia. Aquí está Ricardo David rompiendo dos líneas rivales, y cómo deja solo a Fernando de Ornella, que con el movimiento sincronizado adecuado rompe la línea del offside y aparece en ese pase magistral de gol que siempre tuvo Ricardo David y que desarrolló un cambio trascendental en ese equipo. La Vinotinto contra Austria, un equipo venezolano por primera vez jugando en Europa, que pudimos evolucionar a esos niveles. ¿Cómo pudimos llegar a Europa a mostrar esa evolución? Ese día jugamos con la Vinotinto blanco, con la vino blanco. Fíjense, a Ricardo David, a Jorge, a Juan Arango, aquí está Pacheco Vallenilla, Giroletti, en ese momento el pase filtrado a Ornella, a Ricardo David, a Jorge Rojas, cómo aparece Juan, hace el pase contralateral, y Ornella, golazo, que son reacciones que hoy, cuando lo vemos a la distancia, qué orgullo, qué legado dejó esa generación. Cada uno de estos equipos
nos mostraron en la cancha la representatividad más idónea, más exacta de lo que tiene el corazón del futbolista venezolano. Por primera vez vimos los fanáticos, los que estábamos alrededor de cada partido, viéndolo, disfrutando de ese fútbol, de lo que se llama jugar con identidad vino tinto. Gracias, muchachos, porque ustedes fueron los grandes héroes, los grandes protagonistas, los que nunca olvidaremos. Cada uno de los que se coloca ahora en adelante la camiseta vino tinto en el pecho sabe muy bien lo que tiene que hacer. Creo que ese fue el concepto fundamental de la exposición de hoy. El fútbol es un juego dinámico y con oposición, que exige comprenderlo y saberlo jugar. Y el objetivo fundamental de todo entrenador es saber construir equipos con identidad propia para saber competir y saber escoger los protagonistas de este juego, que siempre han sido, son y serán los jugadores. Muchas gracias.